¿Cuánto cuesta la ilusión de seguridad? Tiro lo sabía bien. Había pagado por ella durante siglos y aún así no pudo comprarla. Año 724 a.C. El Levante se hallaba paralizado. Las ciudades-estado fenicias, diseminadas a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo, miraban hacia el este con la expresión de quien contempla un incendio en la casa vecina. El fuego aún no llegaba a sus puertas, pero el humo ya era visible en el horizonte. Desde el oriente se aproximaba el imperio asirio. No era simplemente un ejército, era una maquinaria estatal diseñada específicamente para la guerra, una proeza de ingeniería, logística y psicología. Sus zapadores eran capaces de desviar el curso de los ríos. Sus torres de asedio superaban en altura las murallas de las fortalezas. Sus escribas registraban metódicamente el número de deportados por miles, por decenas de miles. No por crueldad gratuita, sino porque era simple documentación administrativa. Durante siglos, Tiro había sido el corazón financiero del Mediterráneo. Sus mercaderes comerciaban con la preciada púrpura desde las costas de España hasta las de Egipto. Sus marinos fueron los primeros en aprender a navegar de noche, orientándose por las estrellas. Sus colonias se erigían en Cartago, Chipre y Cerdeña. El ciclo tirio era moneda fuerte desde el Nilo hasta el Éufrates. La ciudad no solo comerciaba, controlaba el comercio. Pero este poder tenía un punto vulnerable. Tiro se alzaba sobre una isla, a 800 metros de la costa continental. Era un peñón rocoso, estrecho, batido por el viento salino. Casi no había agua dulce en la isla. Cada día de vida en la ciudad dependía de los acueductos y tuberías que llegaban desde tierra firme. Sin ellos, solo quedaba la lluvia, solo las cisternas, solo el tiempo. El rey de Tiro, el Ulai, lo comprendía mejor que nadie. Se le describe de diversas maneras. Flavio Josefo, citando a Menandro de Éfeso, lo presenta como un monarca que gobernó 36 años, más que la mayoría de sus contemporáneos. Un reinado tan longevo en la convulsa política fenicia significaba una sola cosa. El hombre era un maestro de la negociación. Sabía comprar la paz. Sabía ganar tiempo cuando era necesario. El Ulai no era un guerrero, era un arquitecto de consensos. Por ello, la primera reacción de Tiro ante la amenaza asiria fue predecible. Las ciudades fenicias habían comenzado a pagar tributo al imperio asirio ya bajo los predecesores de Salmanasar V. Era una práctica estándar de supervivencia para los pequeños estados en la periferia de los grandes imperios. El tributo compraba autonomía. La autonomía permitía comerciar. El comercio proporcionaba los medios para pagar el tributo, un engranaje que, hasta entonces, satisfacía a todos. Pero para el año 724 a.C., algo había cambiado. Salmanasar V ascendió al trono asirio en el 726 a.C. Era hijo de Tiglat-Pileser III, uno de los reformadores más implacables de la maquinaria militar asiria. Su padre había reconstruido el ejército, instaurado un sistema de tropas permanentes y convertido la deportación de pueblos enteros en política de Estado. El hijo heredó la herramienta y la firme intención de utilizarla. Los anales asirios registran su avance hacia la costa con la misma minuciosidad con la que registraban todo lo demás. Las ciudades del Levante observaban la aproximación de las columnas asirias y hacían cálculos. Cada rey tenía dos cifras sobre la mesa: el precio de la resistencia y el precio de la capitulación. En la mayoría de los casos, la segunda era menor. Sidón pagó, Acre pagó, Arbat pagó. Estas ciudades estaban en el continente o en islas lo suficientemente cerca de la costa como para que un arquero asirio pudiera alcanzarlas. Eran vulnerables. Tiro era diferente. 800 metros de agua no eran solo una distancia. Para un ejército sin flota, representaban una frontera absoluta. Las máquinas de asedio no flotan. Las torres de asedio no flotan. La infantería pesada con todo su equipo tampoco flota. El Ulai miraba al este y no veía una amenaza, sino un problema que carecía de solución militar. Sin embargo, fue precisamente esa sensación de seguridad la que se convirtió en la primera trampa. Mientras el Ulai tejía su diplomacia, Salmanasar V hacía lo que mejor sabía hacer: reunir tropas. De forma lenta, metódica, sin prisas.
El ejército asirio nunca se precipitaba, asfixiaba mediante el peso y el tiempo. No solo llegaban soldados a la costa, llegaban caravanas con provisiones para meses, destacamentos de zapadores con sus herramientas y escribas con tablillas limpias, listos para registrar cada suceso. Las élites fenicias observaban este despliegue y tomaban decisiones. Algunos decidieron que era mejor aliarse de antemano con el vencedor. Una tras otra, las ciudades vecinas enviaban embajadores al campamento asirio. Llevaban plata, telas, madera para barcos. Llevaban una total disposición a cooperar. Llevaban el consentimiento tácito de que Tiro no necesitaba ser defendida. El Ulai lo veía todo. Entendía lo que estaba ocurriendo. Y justo cuando el cerco se estrechaba, tomó la que resultó ser la única opción posible. Se negó a pagar. La negativa a pagar no fue solo una decisión política. Fue una declaración de guerra formalizada mediante el silencio. Cuando los embajadores asirios se marcharon de Tiro sin plata ni promesas, el Ulai comprendió que no había vuelta atrás. Ahora necesitaba aliados, y salió a buscarlos. Las ciudades-estado fenicias estaban unidas por una red milenaria de tratados comerciales, matrimonios dinásticos, dioses comunes y puertos compartidos. Parecía una base natural para una alianza. Parecía que la amenaza contra uno era la amenaza contra todos. Sidón estaba a 25 kilómetros al norte, Acre un poco más al sur. La vieja Tiro, en el continente, se encontraba a la vista de las murallas de la ciudad insular. Todos eran vecinos, socios, gente que hablaba el mismo idioma y adoraba a los mismos dioses. Todos se negaron. No de inmediato, ni de forma grosera. La diplomacia fenicia era demasiado sofisticada para la rudeza. Primero llegaron palabras cautelosas sobre que el momento no era el adecuado. Luego insinuaciones sobre dificultades propias. Después el silencio. Y entonces el Ulai recibió una información que debió haber hecho añicos su compostura diplomática. Sidón no solo rechazó la alianza, sino que comenzó a abastecer al ejército asirio. Con madera, con cuerdas, con provisiones. Flavio Josefo, basándose en Menandro de Éfeso, registra este momento sin emociones innecesarias, como un notario de la realidad. Las ciudades fenicias, Sidón, Acre, la vieja Tiro y otras, se sometieron a Salmanasar V y entraron en su órbita. Las palabras suenan neutrales, pero detrás de ellas se ocultaba una catástrofe. La vieja Tiro, la ciudad continental antaño unida a la ciudadela insular, se convirtió en una cabeza de puente asiria. Sus puertos se abrieron a las necesidades del invasor, sus almacenes, al equipo asirio. La gente que el Ulai consideraba parte de su mundo estaba ahora al otro lado del estrecho, mirando la isla con los ojos del conquistador. No fue cobardía en el sentido habitual, fue un cálculo frío. Para el año 724 a.C., el imperio asirio controlaba un territorio que iba desde el Golfo Pérsico hasta las estribaciones del Tauro. Ya había absorbido el reino de Damasco y aplastado el reino de Israel en el norte. Su ejército no perdía en campo abierto. Tal cosa no había sucedido en la memoria de los hombres de aquella época. Las ciudades que resistían se convertían en escarmientos, las que se rendían, en provincias. La diferencia entre ambos destinos era abismal. Los reyes fenicios lo entendían perfectamente. Veían que Tiro era una isla, que 800 metros de agua la protegían y que el Ulai, tal vez, sobreviviría. Pero también veían que ellos mismos no eran islas. Sus murallas se erguían sobre tierra firme, y los zapadores asirios sabían trabajar la tierra firme con una eficacia aterradora. Acre fue de las primeras en capitular. Otras la siguieron. Cada rendición aportaba a Salmanasar V no solo recursos, sino también barcos. Las naves fenicias, las mejores del Mediterráneo, pasaron una tras otra al control asirio. Las ciudades que habían cimentado su riqueza en la navegación entregaban ahora su flota a quienes jamás habían visto el mar como su hogar. Los rumores se propagaron con rapidez. Las rutas comerciales del Mediterráneo no eran solo arterias de mercancías, sino también de información. Los mercaderes que navegaban de Cartago a Chipre, de Egipto a Grecia, llevaban noticias más rápido que cualquier mensajero. Y las noticias del Levante en el año 724 a.C. eran siempre las mismas.
Tiro estaba sitiada. La costa fenicia, bajo control asirio. El Ulai, solo. En las lejanas factorías, los mercaderes tirios escuchaban esto y hacían lo mismo que los reyes fenicios en su tierra. Calculaban, pesaban, miraban al horizonte. Para el Ulai, la traición de sus vecinos tuvo una consecuencia inmediata y tangible. El ejército asirio ya no solo ocupaba la costa, sino las orillas mismas desde donde se divisaban las murallas de su ciudad. La vieja Tiro le suministraba agua, Sidón, provisiones, otras ciudades fenicias, mano de obra y materiales. El cerco que el Ulai esperaba romper con diplomacia estaba ahora forjado en hierro. Pero el asedio no solo se cerró sobre la isla, se cerró sobre todo lo que definía a Tiro. Las rutas comerciales hacia el norte pasaban ahora por puestos de control asirios. Los barcos que zarpaban del puerto de Tiro podían ser interceptados cerca de la costa. Los vínculos con las colonias, con Cartago, con Chipre, se debilitaban mes tras mes. La ciudad, cuyo poder residía en el movimiento, se transformaba lentamente en un punto estático e inerte en el mapa. Fue entonces cuando Salmanasar V tomó el control total de la costa continental frente a la isla. Dicha costa cayó en manos de Salmanasar sin necesidad de un solo golpe. La vieja Tiro, situada en tierra firme frente a la isla, abrió sus puertas por iniciativa propia. Sus habitantes contemplaron las columnas asirias con la sumisión que nace de un cálculo bien ejecutado. No había razón para resistir. No había nadie con quien contar. Las enseñas asirias se izaron sobre las murallas continentales en un silencio absoluto. Para Salmanasar, este fue el primer paso, lógico y necesario. El ejército obtuvo una base a la vista de su objetivo. Se desplegaron almacenes, se estacionaron caravanas y los destacamentos de zapadores comenzaron a inspeccionar la línea costera. Y fue aquí donde la maquinaria de guerra asiria tropezó con un problema que no sabía resolver. 800 metros de agua. No eran montañas, ni murallas, ni un ejército enemigo. Era simplemente el agua entre la costa y la isla. Un estrecho poco profundo, cálido y tranquilo, mecido por la brisa mediterránea. Para los pescadores tirios, una ruta familiar. Para la infantería asiria, una frontera infranqueable. El imperio asirio poseía en aquel entonces la ingeniería de asedio más avanzada del Antiguo Oriente. Sus especialistas sabían construir terraplenes contra las murallas, rampas de tierra inclinadas por las que los asaltantes subían directamente a lo alto de las fortificaciones. Sabían fabricar torres móviles que superaban las murallas para que los arqueros barrieran los patios interiores. Sabían excavar túneles bajo los cimientos para derribar torres desde dentro. Sabían desviar ríos para privar a las ciudades de agua. Su arsenal de métodos era vasto, perfeccionado durante generaciones y probado en cientos de ciudades, desde los montes Zagros hasta las riberas del Nilo. Sin embargo, todos estos métodos requerían una sola cosa: tierra firme bajo los pies. Y allí no la había. Los ingenieros asirios se apostaron en la orilla y contemplaron la isla. La distancia no era insalvable. Las aguas eran poco profundas. En teoría, un hombre podría vadear parte del camino, pero solo una parte. Más allá, la profundidad aumentaba. E incluso si un guerrero lograba alcanzar las murallas con el agua al cuello, bajo el fuego constante de los defensores tirios, ¿qué seguía? Cuerdas mojadas, piedra resbaladiza y ninguna cobertura. Un terraplén. Esa fue la primera idea que cruzó la mente de cualquier ingeniero. Construir una calzada desde la costa hasta la isla. Rellenar el estrecho con tierra y piedra. Convertir el agua en suelo firme. Teóricamente era posible. El Mediterráneo es poco profundo en esa zona y el fondo es relativamente estable. Pero el volumen de trabajo era colosal. Requería cientos de miles de toneladas de material. Requería meses de labor ininterrumpida bajo el hostigamiento de Tiro. Requería, sobre todo, una flota para proteger a los trabajadores. Y Salmanasar no tenía flota. O mejor dicho, no tenía una propia. El imperio asirio era una potencia continental. Su fuerza radicaba en la infantería, la caballería y la ingeniería de asedio. El mar nunca había sido su dominio. Los reyes asirios combatían en ríos, en el Tigris, en el Éufrates y sus afluentes.
Pero el mar abierto, la navegación fenicia y el combate naval maniobrable eran un mundo ajeno, con reglas que desconocían. El Ulai lo sabía perfectamente. Desde lo alto de las murallas de Tiro, observaba el movimiento en la orilla. Veía cómo se desplegaban los campamentos asirios y cómo los ingenieros inspeccionaban la costa. Veía cómo arrastraban troncos y piedras al agua, en los primeros y tímidos intentos de iniciar el terraplén. Los arqueros tirios hostigaban metódicamente a los constructores. Cada día, el terraplén avanzaba unos metros. Cada día, el mar erosionaba parte de lo construido. Cada día, algún trabajador asirio no regresaba al campamento. El trabajo progresaba de forma lenta, agónica y sin un resultado claro. Los escribas asirios registraban el avance del asedio con su habitual diligencia, pero en sus tablillas no figuraba la fórmula habitual de la victoria, aquella que enumera ciudades tomadas y pueblos exiliados. Tiro no cedía. Tiro permanecía a 800 metros de la costa y se limitaba a observar. Era una humillación singular. El ejército ante el cual habían caído las ciudades fortificadas de Siria y Palestina estaba varado en la orilla, impotente. Los zapadores que habían levantado terraplenes bajo las murallas de Babilonia se afanaban inútilmente en el agua. La infantería pesada, que había recorrido miles de kilómetros desde Nínive, miraba la pequeña isla esperando una orden que no llegaba. Porque no podía haber orden alguna mientras no hubiera una flota. Salmanasar tomó entonces una decisión. Actuó según la lógica de un conquistador que posee súbditos con los barcos necesarios. Las ciudades fenicias bajo control asirio contaban con flotas, y ahora esas flotas le pertenecían. La orden de Requisa recorrió la costa subyugada. Sidón aportó naves, Acre aportó naves. Una tras otra, las ciudades fenicias entregaron sus bajeles al mando asirio. Las tripulaciones, los mismos fenicios, marineros que conocían aquellas aguas desde la infancia, se sentaron a los remos bajo el estandarte asirio. La armada se concentró de manera lenta pero inexorable. Desde la isla lo vieron todo. Los vigías tirios contaban los mástiles en los puertos enemigos. El número crecía cada semana. Cuando alcanzó las 60 naves, en la ciudad comprendieron que el próximo golpe vendría del mar. 60 barcos no eran solo una flota, eran una declaración de intenciones. Cuando la armada asiria comenzó a desplegarse frente a la costa continental, en las murallas de Tiro los hombres contaban las velas. 60 naves. Cascos fenicios, remos fenicios, tripulaciones fenicias, pero con comandantes asirios en las cubiertas y guerreros asirios en las bodegas, manos ajenas en timones familiares. El Ulai respondió con apenas 12 barcos. Esta cifra requiere una explicación. No es que fuera sorprendentemente pequeña, sino que fue elegida deliberadamente. La flota tiria disponía de más naves, pero el Ulai no arriesgó todo su potencial. Sacó lo mejor: 12 barcos con tripulaciones veteranas que conocían cada corriente del estrecho y cada ráfaga de viento en ese rincón específico del Mediterráneo. Hombres que habían crecido en el agua, para quienes el mar no era un obstáculo, sino su hogar. Flavio Josefo, citando a Menandro de Éfeso, preservó este episodio. Las palabras son escuetas, como corresponde a una crónica. Los tirios, con 12 barcos, atacaron y derrotaron al enemigo, capturando a 500 prisioneros. Detrás de esa brevedad se oculta una batalla naval que cambió el rumbo del asedio. La armada asiria avanzaba en formación cerrada. 60 barcos constituían una masa enorme de madera, lona y hombres. Su fuerza residía en el número y en la densidad, en que una nave apoyaba a la otra, presionando con su peso, tal como una falange de infantería presiona en tierra firme. Era la lógica de la guerra terrestre trasladada al agua. Los tirios conocían bien esa lógica y, sobre todo, conocían su debilidad. Una formación compacta en el agua es una trampa para tripulaciones inexpertas. Los barcos se estorban entre sí al maniobrar. Cuando una nave cambia de rumbo bruscamente, la vecina no tiene tiempo de reaccionar. Los remos se enredan, los cascos colisionan. En el estrecho espacio entre las bordas, los remeros pierden el ritmo, y sin ritmo no hay avance. Sin avance, no hay control. Los 12 barcos tirios no avanzaron en formación. Atacaron en movimiento constante. La historia no conservó con precisión los detalles de la maniobra, pero el resultado es inequívoco. Los tirios embistieron a la armada asiria a toda velocidad, rompiendo la formación,
destrozando hileras de remos y sembrando el caos en la densa masa de naves. Donde los comandantes asirios esperaban un combate naval bajo las reglas de tierra, muro contra muro, masa contra masa, se encontraron con algo totalmente distinto. Ataques fulminantes desde ángulos inesperados, barcos que aparecían y desaparecían, y tripulaciones que operaban como un solo mecanismo sin necesidad de órdenes visibles. Los guerreros asirios en las cubiertas eran soldados formidables, pero estaban en una plataforma oscilante, rodeados de confusión y sin comprender de dónde vendría el siguiente golpe. Las tripulaciones fenicias bajo bandera asiria, muchas de las cuales probablemente no sentían el menor deseo de hundir a sus hermanos tirios, no pudieron o no quisieron compensar ese caos con su destreza. La batalla fue breve, feroz y decisiva. Al terminar, los tirios habían tomado 500 prisioneros. Parte de la armada asiria fue capturada o destruida. El resto, en absoluto desorden, se retiró hacia la orilla. Desde el continente, todos fueron testigos. El ejército asirio permanecía en la costa, observando cómo su flota, requisada, reunida de toda la costa subyugada y enviada con una orden clara, regresaba hecha pedazos. 500 hombres habían caído prisioneros de una isla que supuestamente debía haber sucumbido meses atrás. No fue solo un fracaso táctico, fue un golpe demoledor a la lógica de toda la campaña. La maquinaria de guerra asiria se cimentaba en la previsibilidad del resultado. Su fuerza no residía únicamente en el hierro y el número, sino en su reputación de inevitabilidad. A menudo, las ciudades se rendían no porque no pudieran resistir, sino porque sabían que cualquier resistencia era fútil. Los asirios siempre ganan. Ese convencimiento era un arma tan afilada como las puntas de bronce de sus flechas. Tiro desafió esa previsibilidad 2 veces. Primero, al negarse a pagar tributo cuando toda la costa ya se había rendido. Luego, al aniquilar la flota ante los ojos de un ejército que no podía hacer nada más que observar su propia impotencia. Los 500 prisioneros ejecutados en las murallas de Tiro no eran simples rehenes, eran un mensaje. Cada ciudad fenicia, cada comandante asirio, cada mercader desde Egipto hasta Chipre, escuchó ese mensaje por igual. Tiro lucha, Tiro vence, Tiro resiste. El Ulai comprendió que aquello no era una victoria definitiva, sino una prórroga. Salmanasar V no era un hombre que aceptara la derrota como respuesta final. Los reyes asirios no abandonaban lo que habían comenzado. Hacerlo habría sido un suicidio político. Un ejército en campaña exige resultados. El tesoro que financia la expedición exige el retorno de su inversión. Los escribas, encargados de registrar los logros en tablillas de arcilla, debían escribir algo más que la palabra retirada. La flota había sido derrotada. El terraplén avanzaba con lentitud bajo un bombardeo incesante. Un asalto directo resultaba imposible. Solo quedaba una opción, aquella en la que el imperio asirio no tenía rival, más allá de las batallas a campo abierto y las torres de asedio. La paciencia. Una asfixia metódica, técnica y despiadada. Si la isla no podía ser tomada por la fuerza, se la dejaría morir de hambre. Para lograrlo, solo se necesitaba una cosa: cortar el suministro de agua. Cortar el agua no era una metáfora, era una tarea de ingeniería. Los zapadores asirios recibieron sus órdenes y comenzaron a trabajar con la meticulosidad que los distinguía de cualquier otro ejército del Antiguo Oriente. En la orilla continental se encontraban las fuentes que alimentaban los acueductos de Tiro. Conductos y canales se extendían desde los manantiales de tierra firme hasta la costa, y desde allí, por el fondo del estrecho o mediante barcas, el agua dulce llegaba a la isla. Este sistema había funcionado durante décadas, quizás siglos. Era algo tan cotidiano que los tirios probablemente nunca habían concebido la vida sin él. Ahora tendrían que hacerlo. Los zapadores destruían sistemáticamente cada conducto al que podían llegar. Las tuberías eran reventadas, los canales rellenados. Las fuentes cercanas a la costa eran bloqueadas con diques de tierra o simplemente contaminadas para que el agua fuera imbebible. El trabajo era pausado, minucioso e irreversible. Los ingenieros asirios no improvisaban, ejecutaban un plan. En la isla no lo notaron de inmediato. Primero fue una disminución en la presión, luego interrupciones en el suministro.
Después, los aguadores tirios, enviados a la costa en barcas, empezaron a regresar con las manos vacías. O simplemente no regresaban. Los arqueros asirios controlaban ahora toda la franja costera. El Ulai ordenó abrir las cisternas de la ciudad. Tiro había sido construida con la plena conciencia de su propia vulnerabilidad. En la base rocosa de la isla se habían excavado depósitos para almacenar agua de lluvia. Era una reserva estratégica para casos de asedio. La previsión de un pueblo que vivía en una isla y siempre se preparaba para lo peor. Las cisternas estaban llenas. Era el final del invierno y las lluvias habían repuesto las reservas. Pero las cisternas tenían un volumen limitado. Las matemáticas eran implacables. Tiro estaba habitada, según diversas estimaciones, por varias decenas de miles de personas. A ellos se sumaban los refugiados de tierra firme que habían logrado cruzar antes del bloqueo, además del ganado y las necesidades de los oficios, el teñido de telas, la metalurgia y la preparación de alimentos. Cada día el nivel de las cisternas bajaba. Cada día sin lluvia acercaba el momento en que no quedaría nada que extraer. La distribución del agua se convirtió en una función de Estado. El Ulai introdujo un racionamiento estricto, documentado y sin excepciones. Cada habitante recibía su ración mínima. Los guardias custodiaban los depósitos. Cualquier alteración del orden se castigaba de inmediato. En una ciudad sitiada no había lugar para la indulgencia. La ración era apenas suficiente para no morir en los días siguientes, pero insuficiente para dejar de pensar constantemente en el agua. La sed transforma a las personas con rapidez. Tras varias semanas de consumo limitado, el individuo deja de pensar en el comercio, la política, los dioses o el futuro. Solo piensa en el agua. El olor a humedad se vuelve físicamente perceptible. El aire marino, cargado de salitre, recuerda burlonamente lo que no se puede beber. Alrededor, el mar infinito, y en medio, ni una gota de agua potable. Mientras tanto, los zapadores asirios continuaban su labor en la orilla. No se limitaban a bloquear las fuentes. Construían puestos de observación a lo largo de toda la línea costera del estrecho. Cualquier barca que intentara salir de la isla al amparo de la noche corría el riesgo de toparse con una patrulla. Cualquier intento de acercarse sigilosamente a la orilla para recoger agua de algún manantial superviviente terminaba en una lluvia de flechas o en la captura. El bloqueo no era simbólico, era físico y absoluto. Los tirios buscaban agua donde quiera que fuera posible. En la isla comenzaron a cavar pozos. Era un trabajo desesperado. La roca bajo la fina capa de tierra no prometía aguas subterráneas, pero cavaban, a mano, con herramientas de hierro, profundizando en el basalto bajo el sol abrasador del verano. A veces encontraban humedad, agua salobre, apenas potable, pero agua al fin. Cada uno de estos pozos se convertía en un foco de tensión. ¿Quién tenía acceso? ¿Quién hacía la fila? ¿Quién lo custodiaba? El agua de lluvia se recolectaba de cualquier superficie. En los tejados se extendían telas, en las piedras planas se instalaban canaletas. Cada nube que pasaba sobre la ciudad era seguida por miles de miradas. Cuando llovía, se desataba una fiesta inmediata y frenética. La gente salía a las calles con recipientes, alzaba el rostro al cielo y abría la boca. Luego la lluvia cesaba, volvía el calor, regresaba la sed, y el marcador de las cisternas volvía a mostrar menos que el día anterior. Mientras en la ciudad sitiada se contaban las gotas, en la orilla se contaban los días. Salmanasar V era paciente. La doctrina de asedio asiria conocía bien este método. Las ciudades que no podían tomarse por asalto se tomaban por agotamiento. Esto requería tiempo, pero el tiempo jugaba a favor del sitiador. El ejército en la orilla tenía agua, provisiones y refuerzos. La isla solo tenía lo que quedaba dentro de sus muros. La aritmética del asedio estaba del lado de Asiria. Pero la aritmética no lo era todo. Tiro resistía ya más de un año. Las cisternas disminuían, pero no se agotaban. Los tirios resultaron estar más preparados para el asedio de lo que el comandante asirio había calculado. Los profundos depósitos, el racionamiento meticuloso y los pozos en la roca prolongaban la resistencia más allá de lo razonable. Y entonces, el bloqueo empezó a hacer lo que cualquier asedio prolongado hace con la gente. Empezó a quebrar no los cuerpos, sino las mentes. La psique humana se quiebra de diferentes maneras, a veces de forma brusca, en un instante.
Más a menudo ocurre lentamente, como un árbol que cede ante un viento constante. De manera imperceptible, hasta que un día te encuentras de pie sin poder recordar por qué saliste de casa. Tiro entraba en su segundo año de asedio. Las cisternas aún no se vaciaban. Las murallas resistían. Los asirios seguían en la orilla, no dentro de la ciudad. Físicamente, Tiro se mantenía firme. Pero algo estaba cambiando en su interior. Lenta e imparablemente. Los primeros en sentirlo fueron los mercados. El mercado de Tiro era el corazón de la ciudad. Incluso bajo asedio, el comercio no se detuvo por completo. Dentro de los muros aún circulaban mercancías. Cambiaban de manos las reservas de grano y se negociaban servicios. Pero la naturaleza del intercambio había mutado. Desaparecieron los productos importados y la abundancia. En su lugar surgió lo que siempre aparece en las ciudades sitiadas: el acaparamiento oculto y la especulación abierta. Aquellos que poseían reservas de agua, cisternas privadas, pozos secretos o conexiones con la guardia de los depósitos estatales, adquirieron una posición de privilegio. Ya no eran la riqueza, la ascendencia o los méritos militares los que determinaban el estatus, sino el acceso al agua. Era el nuevo lenguaje del poder, y hablaba sin necesidad de palabras. El Ulay endurecía el control, pero el control en una ciudad sitiada es una guerra constante contra el ingenio de la desesperación. En las calles se volvía frecuente lo que los analistas asirios en la orilla probablemente esperaban provocar: altercados en las cisternas, denuncias entre vecinos, acusaciones de que alguien recibía más de lo estipulado. La población, que se mantenía unida ante la amenaza exterior, empezaba a mirarse con sospecha. El asedio exterior engendraba un asedio interior. A esto se sumaron las enfermedades. Bajo el racionamiento de agua, la higiene personal se convirtió en un lujo. En una ciudad hacinada, con una población inflada por los refugiados, las enfermedades se propagaron velozmente. Afecciones estomacales, infecciones cutáneas y fiebres se volvieron comunes. No eran epidemias que aniquilaran a miles en días, sino un trasfondo constante y agotador de malestares que debilitaba física y psicológicamente a la población. Fue entonces cuando los tirios acudieron a Melkart. Melkart era el dios principal de Tiro. Su templo se alzaba en el centro de la ciudad. Era el santuario más rico del mundo fenicio, repleto de ofrendas de mercaderes, agradecimientos de marineros que habían sobrevivido a tormentas y tributos de gobernantes de todo el Mediterráneo. Su fuego ardía sin interrupción y sus sacerdotes poseían un gran peso político. Ahora, el pueblo acudía a sus altares por una razón distinta. Los rituales se multiplicaron, los sacrificios se volvieron cada vez más generosos, incluso en medio de la escasez. La ciudad entregaba a su Dios lo poco que le quedaba con la esperanza de una respuesta. Era la antigua lógica del intercambio con lo divino. Cuanto más dabas, más debías recibir a cambio. El cielo guardaba silencio. Los sacerdotes explicaban ese silencio de diversas formas: falta de fervor, un antiguo pecado que exigía expiación, o una prueba enviada por Melkart para medir la entereza de su ciudad. Cada explicación demandaba nuevos rituales, más sacrificios y mayores congregaciones ante el altar. La vida religiosa de la ciudad se aceleraba al ritmo de la desesperación creciente. Existen testimonios de historiadores antiguos que sugieren que las ciudades fenicias, en momentos de peligro extremo, recurrían a las formas más severas de ritos sacrificiales. Lo que ocurrió exactamente en el templo de Melkart durante esos meses no ha sido preservado con precisión por las fuentes, pero la atmósfera se transmite indirectamente. Era la de una ciudad convencida de que sus dioses le habían dado la espalda. Y en la orilla opuesta aguardaba un ejército en cuyo orden no había nada sobrenatural. Los soldados asirios cumplían su servicio por turnos. Las patrullas se relevaban. Recibían provisiones de los convoyes. Bebían agua de las fuentes continentales, las mismas que habían sido arrebatadas a la isla. Su vida cotidiana era dura, como la de cualquier ejército en un campamento prolongado. Calor, insectos y monotonía. Pero no sufrían sed. Jamás sed. El contraste entre las dos orillas del estrecho era físicamente palpable. En la isla, racionamiento, enfermedad, rituales y paranoia. En la orilla, rutina, aburrimiento y paciencia. La doctrina de asedio asiria sabía que la paciencia era también un arma, quizás la más cruel de todas.
Al final del segundo año de asedio, en las murallas de Tiro se veían otras personas. No eran distintas físicamente, eran los mismos cuerpos y los mismos rostros, pero la mirada había cambiado. Los vigías observaban la orilla asiria ya sin el odio visceral de los primeros meses. El odio requiere energía, y la energía requiere comida y agua. Cada vez había menos de ambas. Al odio lo sustituyó algo más peligroso, un cansancio mezclado con la duda. ¿Habían hecho bien al negarse a pagar el tributo? Nadie formulaba esa pregunta en voz alta. No se podía. Habría sido traición, deslealtad o cobardía. Pero la pregunta existía. En los silencios entre las oraciones, en la oscuridad antes de dormir, cuando la sed impedía cerrar los ojos, en los momentos en que alguien miraba a través del estrecho hacia el campamento asirio, con sus hogueras y sus suministros. El Ulai lo sentía. Gobernar una ciudad que empieza a dudar de su propia elección es un arte complejo, que exige tanto talento como el combate naval. Él mantenía el control de la ciudad, por ahora. Pero en la orilla, algo también estaba cambiando entre los asirios. No eran dudas. El ejército asirio no dudaba. Era otra cosa. El tiempo pasaba sin arrojar resultados. El asedio, que debía haber terminado en capitulación en pocos meses, se había prolongado por años. Y en Nínive, a miles de kilómetros de distancia, esto no pasaba desapercibido. Salmanasar V reinaba, pero era un rey cuya campaña principal estaba estancada. Y en Nínive, los reyes también mueren. Año 722 a.C. La fecha exacta de la muerte de Salmanasar V es desconocida. Los anales asirios guardan un extraño silencio al respecto. Eso ya dice mucho. Cuando un rey muere con honor, los escribas registran la fecha, las circunstancias y las ceremonias fúnebres. Cuando se forma un vacío en los textos, significa que la muerte fue inoportuna o inconveniente. Existe la versión de que Salmanasar fue derrocado, que el poder no le fue transmitido, sino arrebatado. El hombre que lo tomó se llamaba Sargón. Los historiadores lo conocen como Sargón II. Adoptó su nombre de trono en honor al legendario fundador del primer imperio del mundo, Sargón de Akkad, quien reinó 1500 años antes. La elección del nombre fue una declaración política inequívoca. Sargón ascendió al poder como un usurpador. Esto planteaba un problema concreto. El derecho al trono exigía pruebas. No documentos ni linaje. En la Siria de aquel entonces, el derecho al trono se demostraba con victorias. El ejército que lo había encumbrado esperaba el retorno de su inversión. La nobleza que apoyó el golpe esperaba trofeos. Los escribas, encargados de redactar sus anales, esperaban material de gloria. Tiro era un asunto pendiente de su predecesor. Para Sargón, esto representaba tanto una trampa como una oportunidad. Una trampa porque continuar un asedio fallido ajeno significaba heredar la vergüenza. Una oportunidad porque completar lo que su antecesor no pudo demostraría la superioridad del nuevo rey. Sargón eligió la oportunidad. La orden de reanudar el asedio llegó a la costa el mismo año en que cambió el poder en Nínive. Pero el ejército que recibió la orden ya era distinto. No en su composición, sino en su espíritu. Los soldados apostados frente a Tiro habían pasado allí largos meses, muchos, más de un año. Un asedio sin resultados visibles agota a la tropa de forma distinta a una batalla. No hay movimiento, no hay botín, no hay sensación de progreso. Solo la orilla, el estrecho, las murallas en el horizonte y la rutina del servicio. Sargón sabía cómo manejar a un ejército así. Los reyes asirios eran gestores expertos de la codicia humana. La promesa de un botín concreto y tangible era una herramienta estándar de motivación. Sargón no fue la excepción. Sus discursos al ejército, reconstruidos según la lógica de sus anales, se basaban en una premisa. Tiro es rica. Tiro es injustamente rica. Tiro ha prosperado a costa de ustedes y de los pueblos que ha explotado con sus monopolios durante generaciones. Tomen lo que les pertenece. Funcionó. El ejército, hastiado de la inacción, recibió una nueva narrativa. Ya no era un asedio estancado, sino una espera paciente ante una tesorería cerrada. Tras esos muros aguardaban riquezas que nadie en el mundo podría arrebatarles una vez que las tomaran. Además de promesas, Sargón trajo refuerzos. Nuevas unidades llegadas del este alteraron el equilibrio en la orilla. Eran soldados sin el desgaste de meses de espera,
sin la costumbre de ver en el estrecho una frontera infranqueable. Para ellos, la isla era simplemente un objetivo, una tarea, un trabajo por hacer. Los destacamentos de zapadores recibieron nuevas instrucciones. Las labores para cortar el suministro de agua, iniciadas bajo Salmanasar, se ampliaron y sistematizaron. Cada fuente, cada arroyo y cada conducto al alcance fue sometido a una destrucción metódica. Lo que antes se hacía de forma parcial, ahora se ejecutaba con rigor absoluto. En la isla, el cambio de mando se notó de inmediato. La intensidad del bloqueo aumentó. El patrullaje del estrecho se volvió más denso. El ataque a cualquier barca que asomara en la orilla tiria se volvió sistemático. Los intentos de Tiro por mantener contacto con el mundo exterior, ya de por sí escasos, se volvieron casi imposibles. Pero hubo algo más que cambió con la llegada de Sargón. Sus anales, a diferencia de las silenciosas tablillas de los últimos años de Salmanasar, hablaban de Tiro de forma directa y rotunda. Sargón declaró el asedio como su propia campaña, su asunto personal. Esto era crucial, no solo para la historia, sino para la política del momento. Los reinos vecinos que observaban el conflicto entendieron que detrás del estrecho de Tiro estaba ahora la reputación y la legitimidad del nuevo rey. El precio de la capitulación para Tiro se elevó. Con Salmanasar existía la posibilidad, teórica y remota, pero posibilidad al fin, de que el asedio terminara con una sumisión formal y un tributo moderado. Que el rey, incapaz de tomar la isla, aceptara un acuerdo que salvara las apariencias para ambas partes. Tributo a cambio de autonomía. Era una práctica asiria común con ciudades cuyo costo de conquista resultaba excesivo. Sargón necesitaba algo más. Necesitaba una victoria que pudiera inscribirse en los anales sin matices. Una victoria que los escribas describieran como una sumisión total. Una victoria que pudiera leerse en voz alta en la corte y que no admitiera interpretaciones de compromiso. El Ulay observaba desde las murallas el renovado campamento asirio y comprendía que los cálculos anteriores habían caducado. El hombre que ahora dirigía el asedio jugaba con otras apuestas. Y la ciudad, que había sobrevivido a más de 2 años de bloqueo, entraba en una fase nueva, más dura, más decidida y más peligrosa que todo lo anterior. Las cisternas bajaban, los pozos en la roca daban cada vez menos, y en la orilla ardían nuevas hogueras, más numerosas y brillantes que nunca. Esas nuevas hogueras en la orilla significaban que el trabajo apenas comenzaba. Sargón no inventó una estrategia radicalmente distinta. Tomó lo que funcionaba y lo multiplicó por los recursos que su predecesor no había tenido. Más hombres, más material, más presión. Donde Salmanasar ejercía una presión uniforme, Sargón aplicaba una fuerza puntual y continua. Los trabajos de construcción del terraplén se reanudaron con una intensidad renovada. Los ingenieros asirios retomaron la ofensiva con la rampa. Las cuadrillas de trabajadores, compuestas en su mayoría por levas forzosas de las ciudades fenicias subyugadas, acarreaban piedras y tierra hacia la orilla bajo la implacable vigilancia de los soldados. La labor era agotadora y letal. Desde la isla, los arqueros tirios hostigaban metódicamente a los constructores. Cada día, el terraplén avanzaba apenas unos metros. Cada día, algún trabajador no regresaba al campamento. Sin embargo, Sargón no pretendía terminar el terraplén. Comprender esto es fundamental. Los trabajos de asedio eran menos un proyecto de ingeniería que una herramienta de guerra psicológica. Le enviaban un mensaje a la isla: no nos iremos a ninguna parte. Estamos trabajando. Nos acercamos a ustedes. Aunque sea lentamente, aunque el mar se lleve durante la noche lo construido. Mañana volveremos a empezar. La monotonía de este mensaje era deliberada. Desde las murallas de Tiro, los vigías presenciaban la misma escena cada jornada. Trabajadores junto al agua. Un terraplén ligeramente más largo que el de ayer. Un campamento que no se desmantela. Un ejército que no está ocioso, sino ocupado. Este espectáculo afectaba la psique de los sitiados de una manera distinta a un asalto. Un asalto es un miedo agudo que moviliza. El trabajo monótono, por el contrario, es el lento veneno de la duda. Al tercer año del asedio, Tiro había dejado de ser la ciudad que se negó a pagar tributo. No en lo político. Políticamente, Etbaal aún retenía el poder. Pero sí en lo social. El tejido de la vida urbana se había deshilachado hasta el límite.
Quienes poseían medios y contactos buscaban formas de abandonar la isla en secreto, en barcas de pesca y bajo el amparo de la noche, arriesgándose a toparse con una patrulla asiria. Algunos lo lograban. La mayoría se quedaba, ya fuera por falta de destino, por la familia, por las posesiones o por esa esperanza que aún ardía en algún rincón bajo la densa capa de fatiga. Los últimos pozos profundos empezaron a agotarse. Este fue un punto de quiebre que no pudo ocultarse a la población. Las cisternas aún proveían agua, pero cada día menos. Las raciones tuvieron que reducirse nuevamente. Ahora el volumen diario por persona era tal que el organismo funcionaba al límite de sus fuerzas. La capacidad de trabajo decaía. Los soldados en las murallas se movían con lentitud. Los artesanos perdían su destreza. Los pensamientos se nublaban. La sed, a nivel fisiológico, destruye la capacidad de tomar decisiones antes de matar el cuerpo. Edbaal lo sabía, sus consejeros también. En los consejos de guerra, si es que aún se celebraban con la regularidad y claridad del principio, ya no se discutía la victoria, se discutía la cuestión de las condiciones. Mientras tanto, en la orilla, ocurría exactamente lo que Sargón había planeado. Los trabajos del terraplén creaban una apariencia de actividad, pero el arma principal seguía siendo el tiempo. El campamento asirio estaba diseñado para una estancia prolongada. El relevo de las unidades, el suministro regular de provisiones desde el norte y una rutina estricta creaban en la costa una atmósfera no de asedio, sino de espera. Tranquila, segura, profesional. La patrulla del estrecho no se debilitó ni un solo día. Los intentos tirios de establecer comunicación con el mundo exterior chocaban contra las patrullas asirias con el mismo resultado invariable. Varias veces, en la oscuridad de la noche, pequeñas embarcaciones lograron escabullirse. Llevaban mensajeros en busca de ayuda de aliados lejanos. ¿Qué respondieron esos aliados? Es algo que la historia no preservó, pero la respuesta se deduce del resultado. La ayuda nunca llegó. Chipre guardaba silencio. Cartago estaba demasiado lejos y demasiado ocupada con su propia supervivencia. Egipto, el contrapeso tradicional a la presión asiria en el Levante, atravesaba años de inestabilidad interna y no estaba preparado para una confrontación directa con Sargón. Tiro estaba sola. Las murallas se mantenían firmes. La flota, o lo que quedaba de ella tras la batalla naval y las pérdidas posteriores, aún controlaba las aguas circundantes. Físicamente, la ciudad no había sido tomada, pero la ciudad se estaba extinguiendo, silenciosamente, de forma gradual, como el fuego en un hogar al que se le deja de echar leña. En las murallas esto era evidente. Los hombres que hacían guardia al final del tercer año de aquel agónico asedio miraban la costa asiria con una expresión que un militar experimentado sabe leer sin palabras. No era miedo, no era odio, era vacío. Ese vacío especial que surge cuando una persona ha agotado todas sus reservas internas y solo se mantiene en pie porque aún no ha caído. Sargón esperaba precisamente ese momento. No buscaba una brecha en las murallas, ni un asalto decisivo, ni una victoria militar en el sentido clásico. Esperaba el momento en que el propio Edbaal iniciara las negociaciones. Cuando de detrás de los muros no salieran arqueros, sino embajadores. Cuando la pregunta cambiara de ¿cómo resistimos? A ¿cuáles son las condiciones? Ese momento se acercaba cada día, con cada cisterna vacía, con cada pozo agotado, con cada mañana en que la ración de agua era menor que la anterior. Y un día llegó. Los embajadores salieron por las puertas sin armas. Esta fue la señal que en la orilla esperaron por más de 3 años. Los comandantes asirios, al ver la barca con el paño blanco en la popa, no celebraron el triunfo, al menos no externamente. El triunfo sería prematuro. Las negociaciones aún no eran una rendición. Entre el primer gesto de disposición al diálogo y la firma de las condiciones, había una distancia en la que todo podía desmoronarse. Sargón lo sabía, sus negociadores también. Las condiciones que la parte asiria puso sobre la mesa no eran benevolentes, no podían serlo. Sargón necesitaba una victoria para los anales, no un compromiso para los archivos diplomáticos. Tiro debía reconocer la supremacía del imperio asirio sin condiciones. Un tributo regular, fijo y considerable. Un gobernador asirio o su representante tendría acceso permanente a la ciudad.
Parte de la élite tiria partiría como rehén hacia Nínive. Etbaal escuchó las condiciones. ¿Qué ocurrió exactamente por su mente en ese instante es algo que las fuentes no registraron? Menandro de Éfeso, cuyas palabras reproduciría Flavio Josefo siglos después, se limita a los hechos sin entrar en la psicología. El rey gobernaba. El asedio duraba. Las negociaciones tuvieron lugar. Los detalles del estado interno de un hombre que durante más de 30 años tuvo en sus manos una de las ciudades más ricas del mundo y que ahora se sentaba frente a los negociadores asirios con la garganta seca, quedaron fuera de la crónica. Pero su decisión es conocida. Etbaal aceptó las condiciones. No todas de inmediato. La negociación, a juzgar por la lógica de los eventos posteriores, existió. Los negociadores fenicios eran hombres demasiado experimentados para aceptar la primera oferta sin intentar ajustar los detalles. Pero el marco general fue aceptado. Tiro se rindió. Las puertas se abrieron. Los funcionarios asirios entraron en la ciudad que durante tantos meses había sido su horizonte y su objetivo inalcanzable. Lo primero que hicieron no fue una inspección militar de las fortificaciones ni una entrada triunfal del comandante. Lo primero fue un inventario. Escribas con tablillas recorrían las calles, registrando todo lo que tuviera valor. El templo de Melkart fue el primer punto de su ruta. Era inevitable. El templo de Melkart no era solo un recinto religioso, era una institución financiera. Siglos de comercio habían acumulado en sus tesorerías oro, plata, telas preciosas, marfil y metales exóticos. Los mercaderes traían ofrendas al dios, y las ofrendas permanecían allí. Era el fondo de reserva de la ciudad, su capital de seguro, su última riqueza. Los enviados asirios forzaban las puertas de los depósitos metódicamente, sin furia, sin prisa. Con la misma diligencia con la que los zapadores cortaban los acueductos y con la que los escribas llevaban el registro de los deportados. Cada objeto era descrito, cada lingote era pesado, cada valor recibía su línea en el registro. No era un saqueo en el sentido primitivo. Era una incautación estatal, formalizada con toda la precisión burocrática de la administración asiria. Los sacerdotes tirios observaban el proceso, hombres que durante generaciones habían administrado esos tesoros, recibido ofrendas de reyes de todo el Mediterráneo y gestionado las finanzas del patrimonio del templo, ahora permanecían de pie junto a los muros de su propio santuario, viendo cómo manos ajenas revisaban lo que daba sentido a su servicio. Intervenir era imposible. Resistir también. La capitulación significaba precisamente eso. El momento en que las posibilidades de actuar se agotan. Los rehenes fueron seleccionados según listas precisas. La práctica asiria de tomar rehenes estaba perfeccionada hasta el automatismo. Se llevaban a los hijos de familias nobles, lo suficientemente jóvenes para crecer en Nínive como asirios, y lo suficientemente importantes para que sus vidas disuadieran a sus padres de cualquier rebelión. Se llevaban a especialistas, maestros carpinteros de barcos, navegantes, metalúrgicos, personas con conocimientos escasos y valiosos para el imperio. Se llevaban a aquellos que la inteligencia asiria consideraba potenciales organizadores de la resistencia. Las familias que despedían a sus hombres hacia los convoyes asirios lo sabían. Lo más probable era que no regresaran a Tiro. Nínive no era una prisión. Los especialistas deportados vivían allí, trabajaban y a veces alcanzaban posiciones en la corte. Pero era otra vida, una vida ajena. En una ciudad construida sobre ríos que no desembocan en el mismo mar. Los monopolios comerciales de Tiro se desmoronaban en esos mismos días. Este fue, quizás, el daño más profundo y duradero, más terrible que los tesoros incautados o la pérdida de rehenes. Tiro controlaba el comercio de la púrpura, las rutas marítimas y una vasta red de factorías. Este sistema se basaba en la confianza, en los contratos y en la reputación de la ciudad como un socio fiable capaz de garantizar un trato. La capitulación ante Asiria destruyó esa reputación al instante. Los socios de todo el Mediterráneo vieron una sola cosa: Tiro había caído. La ciudad que resistió 5 años finalmente abrió sus puertas. Eso significaba que se podían iniciar negociaciones con el nuevo amo. Significaba que los contratos debían reescribirse. Significaba que los monopolios que Tiro había mantenido durante generaciones ahora estaban a la venta.
El destino del propio Etbaal se pierde en la bruma de la capitulación. Flavio Josefo lo menciona como el rey que reinó 36 años, y ahí termina su historia. Ni ejecución, ni deportación, ni humillación triunfal ante el comandante asirio. Nada de eso aparece en las fuentes. Quizás se le permitió seguir como rey bajo supervisión asiria, una práctica estándar para gobernantes que capitulaban sin un asalto final. Quizás fue apartado silenciosamente. Quizás murió poco después debido a las enfermedades acumuladas durante los años de asedio. La historia no conservó sus últimas palabras. Conservó algo más. La ciudad que defendió durante 5 años permaneció en pie. Las murallas no fueron destruidas. La población no fue deportada masivamente. Tiro continuó existiendo, ahora como vasallo asirio, sin su independencia previa y sin los tesoros del templo de Melkart. Pero existió. No fue una victoria, pero tampoco fue una aniquilación total. En algún punto entre esos dos polos se encontraba la realidad de una ciudad que sobrevivió a lo que debía matarla, pagando por esa supervivencia con todo lo que la definía. Sargón II sabía cómo gestionar la victoria. Sus anales. Tablillas de arcilla halladas en las ruinas de Nínive milenios después describen la conquista de Tiro con esa selección precisa de detalles que distingue a la propaganda de la crónica. Se nombra a la ciudad, se menciona el tributo, se registra la sumisión. Lo que no ocurrió, el asalto, la demolición de las murallas, la deportación masiva, simplemente no figura. No se refuta, simplemente se omite. Los escribas sabían lo que hacían. La victoria de Sargón sobre Tiro entró en la historia oficial del Imperio asirio como completa y definitiva. El rey, que había tomado el poder como usurpador, obtuvo en los anales lo que necesitaba: una mención sobre la conquista de la isla inexpugnable que su predecesor no pudo tomar. Una legitimidad comprada con el prolongado asedio ajeno y su propia paciencia. Los reinos vecinos leían estos anales o escuchaban su contenido de boca de mercaderes y embajadores y sacaban sus propias conclusiones. Las ciudades fenicias que capitularon ante Salmanasar al principio y le suministraron recursos, ahora observaban el desenlace. Tiro, que resistió 5 años, obtuvo las mismas condiciones que ellas, pero solo después de un lustro de sed, enfermedades, cisternas secas y un templo vacío. La diferencia entre la capitulación temprana y la tardía no se medía en los términos de paz, sino en lo que se había consumido durante la resistencia. Esta fue una lección que los reyes fenicios asimilaron en silencio y por mucho tiempo. Sidón, Acre, Arwad, ciudades que optaron por la sumisión temprana, conservaron sus flotas, sus almacenes y sus especialistas. Pagaron tributo, pero siguieron siendo unidades comerciales funcionales. Tiro pagó tributo y perdió casi todo lo demás. Los tesoros del templo se fueron a Nínive. Los mejores maestros y navegantes también. Los monopolios se desintegraron. Sin embargo, es aquí donde la historia da un vuelco inesperado que ningún escriba asirio previó. Las personas que abandonaron Tiro, voluntaria o forzosamente, se llevaron consigo aquello que es imposible confiscar mediante un inventario: conocimientos, habilidades, conexiones y la memoria de rutas que nadie más conocía tan bien. Los maestros carpinteros de barcos tirios, asentados en Chipre, construyeron allí embarcaciones bajo los mismos principios que en su hogar. Los mercaderes huidos a Cartago abrieron casas comerciales con los métodos de trabajo de Tiro. Los navegantes dispersos por el Mediterráneo transmitieron su arte a nuevas generaciones en nuevos puertos. El imperio asirio se llevó el oro, pero el oro es finito. No pudo llevarse lo que creaba el oro. Eso se marchó con la gente hacia el oeste, a Cartago, a Chipre, a Hispania, a las factorías fundadas por los tirios que el imperio asirio nunca controló ni podría controlar. Las semillas de nuevos imperios marítimos se plantaron precisamente entonces, en el momento que parecía una derrota definitiva. Sargón no lo entendió. Quizás no podía entenderlo. La lógica continental de un imperio construido sobre el control territorial y la deportación de poblaciones no tenía herramientas para lidiar con aquello que no está atado a la tierra. El poder tirio no residía en las murallas ni en los tesoros del templo. Residía en el movimiento, en la red, en la confianza entre personas dispersas por miles de kilómetros de costa. Destruir una red confiscando su nodo central es imposible.
La red simplemente se reestructura alrededor de nuevos nodos. El Levante, después del año 720 a.C., lucía diferente. La sombra asiria se cernía ahora sobre toda la costa oriental del Mediterráneo sin excepción. Ciudades que hasta hace poco se enorgullecían de su estatus de repúblicas mercantiles libres se convirtieron en provincias o vasallos del gran imperio continental. El tributo fluía regularmente hacia Nínive. Gobernadores asirios o sus representantes estaban presentes en los puertos clave. La diplomacia fenicia independiente, esa misma que Etbaal practicó con tanta habilidad, se volvió prácticamente imposible. La era de las ciudades libres del Levante había terminado. No ocurrió en un día ni por un solo golpe. Terminó gradualmente, con cada capitulación, con cada puerta abierta, con cada barco entregado al comandante asirio. Tiro fue la última en resistir, y fue precisamente su resistencia, 5 años contra el ejército más poderoso del Oriente Próximo, una victoria naval sobre una flota 6 veces superior, pozos excavados en la roca y el racionamiento de cada gota de agua, lo que quedó en la memoria del Mediterráneo como algo que no pudo ser borrado por las tablillas asirias del triunfo. Menandro de Éfeso lo registró. Flavio Josefo preservó el relato. La historia nos lo ha transmitido. El imperio asirio, que absorbió a Tiro, duró apenas 100 años más. Luego, Nínive cayó bajo los golpes de babilonios y medos. Los palacios de Sargón se convirtieron en colinas de ladrillo crudo. Las tablillas con sus anales quedaron sepultadas por la arena durante 25 siglos. Tiro continuó en pie. Transformada, dependiente, despojada de su antiguo poder, pero en pie. Pasaron las generaciones. Cambiaron los amos del Levante. Babilonia sucedió a Asiria. Persia sucedió a Babilonia. Cada nuevo conquistador llegaba al mismo estrecho y miraba la misma isla. Y cada vez, la isla se hacía respetar. Alejandro Magno, al llegar al estrecho de Tiro en el 332 a.C., pasó 7 meses y construyó una verdadera calzada desde la orilla hasta la isla, la misma que Salmanasar no pudo terminar. Tomó la ciudad, pero para ello requirió fuerzas, tiempo y recursos que cualquier otra ciudad habría exigido en una medida incomparablemente menor. Tiro les salía cara a los conquistadores, siempre. Y aquí, en esta larga cadena de asedios, capitulaciones y renacimientos, emerge aquello sobre lo que ningún escriba asirio escribió. Las murallas y el mar protegieron a Tiro del asalto, pero no de la asfixia. 5 años de bloqueo lo demostraron con precisión matemática. Cualquier fortaleza, aislada del agua y de sus aliados, terminará por caer. Es solo cuestión de tiempo. Tiro sobrevivió no porque fuera invulnerable, sino porque su gente, sus conocimientos y sus conexiones resultaron ser más importantes que sus murallas. Y aquí queda la pregunta que el asedio del 724 a 720 a.C. dejó sin respuesta durante milenios. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Pagar tributo al enemigo, negociando la supervivencia a cambio de la humillación? ¿O resistir hasta la última gota de agua en la cisterna, sabiendo que ningún aliado enviará una sola nave? La historia no perdona ni a los que se rindieron de inmediato ni a los que resistieron demasiado tiempo. Simplemente registra el resultado, fríamente, sin compasión, como un escriba asirio sobre una tablilla de arcilla fresca.